atletas. Oigan, pues tengo la tarea del día rapidísimo. Son estas 3 oraciones tan importantes para poder transformar y lograr y tener lo que tú deseas. Bueno, pon mucha atención. Son: decide qué quieres. Primero hay que estar muy claro de lo que nosotros queremos pedirle al universo. 2, cree que lo vas a lograr. Efectivamente, si nosotros vemos algo, lo que queremos como algo posible, claro que es posible. ¿Crees, lo creas? Exactamente. Y el tercero, vive como si ya lo tuvieras. Tienes que atraerlo a tu presente, porque es en el que el universo trabaja, no en el mañana, no en el ayer. Para el universo solo existe la energía actual. Así es que si tú sigues estos 3 pasos, vas a lograrlo sin duda. Y ahora sí, déjenme platicarles que tenemos un tema muy muy bueno, porque finalmente vamos a hablar de los adolescentes y la inconsciencia en los adolescentes. Eso que estamos viendo hoy en día, y bueno, no solo hoy en día, yo creo que en cualquier etapa de la vida que no entienden pues el peligro, la violencia, las cosas a las que de pronto se avientan, y que pues sí tienes que estar mucho más consciente, y pues ellos no la tienen, y por eso vamos a hablar de eso. Rafael Aldave Rivas, psicólogo, muy buenos días, bienvenido. Hola, muchas gracias, buenos días. Qué gusto, Rafael. Y ahora sí que si nos vas a hablar de un tema que efectivamente ya cuando eres un adulto te cuesta trabajo entender, que dices, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué se atrevió? O sea, ¿qué inconsciencia tiene, no? ¿Por qué existe esto? ¿O por qué es en esta etapa en la que de verdad ellos se creen todos poderosos? Ajá. Bueno, de hecho debemos de entender que la adolescencia es una etapa del crecimiento, del desarrollo, en donde los adolescentes adquieren una independencia que no han tenido nunca. El niño, desde que es bebé y empieza a gatear, empieza a adquirir independencia, desde que se empieza a alejar de los papás. Cuando es niño empieza a descubrir que puede hacer cosas nuevas. Pero la adolescencia es un momento crítico, porque es una persona que está atrapada entre ser niño y ser adulto. No es ninguno de los dos. Y aparte, su misma etapa del desarrollo no le permite desarrollar mental y físicamente todavía ciertas características o ciertas capacidades, como por ejemplo la anticipación, que es de lo que estás hablando. Nosotros tenemos esa capacidad de anticipar las cosas. Si yo me porto mal, me van a regañar. ¿Sí? Entonces yo sé que hay consecuencias, y los chavos todavía no tienen esta capacidad cognitiva bien desarrollada. Entonces, del peligro y de todo eso. Pueden actuar de manera temeraria sin pensar en lo que va a suceder. Pero después. es fisiológico al final, ¿no? Sí. O sea, es algo que verdaderamente no se les ha acabado de desarrollar, no sé qué cosa en la lóbulo cabeza. prefrontal. Que eso es, o sea, sí es fisiológico, no es de que no han acabado de entender, sino que verdaderamente no se les ha desarrollado. Pero ¿por qué algunos adolescentes más inconscientes que otros? Porque no podemos generalizar de que todos los adolescentes son inconscientes. Entonces, ¿cómo? O a cierto grado. Exacto, o sea, ¿cómo unos sí llegan a ser un poquito más conscientes que otros? Madurez y crianza también, ¿no? Madurez, crianza, experiencia, personalidad. Hay muchos factores. ¿No? Sí. Educación, amigos, amistades. Si hablamos de una generalidad, podemos hablar de que las personas nos terminamos de desarrollar a los 21 años. Yo y estoy justo terminando. la última parte del cuerpo que termina de desarrollarse es el cerebro. Y la última parte del cerebro que termina de desarrollarse es el lóbulo prefrontal, donde están todas estas capacidades cognitivas superiores. Claro, también aquí se encuentra la voluntad, ¿no? La voluntad, el habla, la imaginación, el autocontrol. Y ahora ha cambiado, porque nosotros, yo no sé si ya porque yo ya soy un adulto, un contemporáneo, como nos dicen ahora, y que ves a los jóvenes que tienen una actividad cerebral mucho más rápida, una agilidad, la cual en mi tiempo no era igual, ¿no? Entonces, esta parte de que dices de este bloqueo que de pronto apenas va a empezar con este desarrollo, ellos todavía tampoco la tienen, o con las generaciones que han pasado sí ha evolucionado también esa idea. Va evolucionando. De hecho, mucho de lo que tú mencionas tiene que ver con la inteligencia. No hay una definición única de lo que es inteligencia, pero de lo más aceptado es esa capacidad que tenemos para adaptarnos al medio y a las situaciones. Las situaciones actuales, y tiene mucho que ver con la sociedad, con la tecnología, con todo lo que están viviendo los chavos, los hace, como tú decías, pensar más rápido, funcionar de una manera muy diferente a la que lo fuimos nosotros en nuestra época. Claro. Entonces, son personas inteligentes, todo el mundo tiene cierta inteligencia, cierto nivel de inteligencia que los obliga a funcionar de esta manera.
eso nos está llevando a desarrollar habilidades que antes a lo mejor no habíamos desarrollado tanto, claro, y que obviamente pues son parte de una evolución. Claro, como por ejemplo que antes pues bueno, no había televisión, entonces pues habían ciertas más limitaciones, no había de pronto aviones, no había, y entonces todo está bajo las limitaciones y ahorita las posibilidades son mucho más amplias. ¿Y cómo podríamos nosotros orientar o ayudar a un chavo que por ejemplo ahorita estamos hablando de esa parte de pues del no peligro, ¿no? Que dices, híjole, llega y toman en la noche y yo puedo y agarro el coche y se van en la carretera y no miden el peligro o las drogas, o cómo puedes asesorarlos y ayudarlos a no ser tanto, como decía Marta, a esas otras personas o esos otros adolescentes que no son, que sí miden un poco más el peligro. Ok, eso tiene mucho que ver con lo que mencionaban ahorita, la crianza. Sí, ahí los padres necesitan involucrarse directamente. Si ustedes hablan con papás de niños y de adolescentes, pero sobre todo de niños, tienen mucho miedo a que llegue la etapa de la adolescencia. Claro. ¿Por qué? Porque lo están anticipando, ¿no? Y siempre la anticipación hace que tengamos más miedo de lo que realmente va a suceder. Tengas una predisposición. Ajá. Por la experiencia que han tenido también. Claro. Pero también debemos de recordar esa parte, la experiencia que tuvimos nosotros, porque todos nosotros fuimos adolescentes. Por eso. Pero yo era una Muchos adolescente súper papás, tranquila. pero Ay, muchos pobre. papás parece que se olvidan eso de que no entiendo por qué mi hijo lo hizo, por qué actuó de esa manera. Pues si me acuerdo de cuando yo era adolescente, pues más o menos puedo entender el por qué se portó mal. Hay que recordar que hay ciertas características de los adolescentes que si no las presentan, no tienen un desarrollo normal. ¿Cómo qué? Crisis de identidad, crisis religiosa, el querer estar más con los o sea, padres. deben de presentarlas. Si Ok, no las eso- presentan, algo no estamos está bien. teniendo problemas con un adolescente en su desarrollo. A ver, otra vez, crisis de identidad. Crisis de identidad, crisis religiosa, querer estar más con los amigos que con los papás. Eso es de lo que se quejan Normal, todos los papás, sí. y es completamente normal. Normal. Un chavo que no hace eso va a tener problemas en los 20. Tiene que hacer su propia manada. Exactamente. ¿Qué más? Problemas con la autoridad, etcétera. Todo esto, si no lo presenta el adolescente, va a tener problemas. Sigo siendo Ahora, esto no significa que, ok, entonces le voy a dar rienda suelta cuando presente estas características. No. Significa que cuando lo presente, yo me voy a dar cuenta de que está teniendo un desarrollo normal y como papá lo tengo que orientar. Ajá. Obviamente va a querer juntarse con los amigos que le llaman la atención. ¿Y quiénes llaman la Los atención en la rebeldes. adolescencia? Los rebeldes, los que fuman, los que toman. Y yo como papá sí estoy obligado a orientarlo. Oye, hijo, no me gusta que te juntes con estos muchachos. Si yo quiero que se junte a lo mejor con chavos deportistas, ¿qué tengo que hacer yo, papá? Hacer Darle deporte. soporte. Llevarlo, yo hacer Fíjate, deporte, porque yo sí, llevarlo. O sea, si vas a estar así, no, yo quiero que tú estés, por Ajá. favor, o sea, El ejemplo. tomando, Claro. sí, o con las A dos. ver, ¿qué opinas de algo que la verdad, yo antes de preguntarlo, yo no estoy de acuerdo, no me parece que sea algo que funcione, pero muchos papás creen que sí. Ujú. Y dicen, si mi hijo va a tomar, pues que sea en mi casa, ¿no? Ujú. Y que invite a sus cuates y se pongan ahí la guarapeta. Terrible. ¿Ya que es terrible? Ajá. O sea, a mí no me parece, o sea, dicen, es que pronto no agarra el coche. No, pero le estás diciendo que está permitido ponerse así y al final de cuentas, nos guste o no, el alcohol es una droga. Ujú. De hecho, hablando de adicciones, lo único que generan los papás con esto es inicio a más temprana edad. Hay que recordar que mientras más temprana sea la edad de inicio, más probabilidades de desarrollar una adicción. Claro. Y segunda, como ya está consumiendo, está desarrollando tolerancia. Y la tolerancia la causan todas las drogas. Significa que mi cuerpo va a necesitar cada vez más cantidad de la sustancia para O tener diferente. el mismo efecto. Oye, los chavos empiezan a fumar a los 13 años. Ujú. Correcto. Sí, la Promedio, ¿eh? Significa que hay chavos que empiezan no antes. se sabía lo que te provocaba el cigarro y era como muy acá de caché y todo. Y ahorita que se sabe todo lo que provoca y que empiecen antes es como incongruente. Pero la gente todavía lo hace. Hay mucha ignorancia sobre el tema. Hay gente que no sabe el daño que le causan las sustancias, aunque también hay muchos niños que ya no están comenzando a fumar. Ya hay cierto movimiento social, cambio social de conciencia. Qué bueno, Ay, qué por bueno. Dios. Pues yo creo que sí es bien importante, nuevamente como que lo hemos platicado siempre aquí,
que los padres deben de acercarse a sus hijos, observarlos. Sobre todo yo creo que en la adolescencia, más que como que alinearlos, observarlos, y si en algún momento se acercan a asesorarlos de la mejor forma y no espantarlos, porque yo creo que eso también... Y no prohibiciones y castigos desmesurados, porque eso los atrae más hacia lo que están haciendo. Sí, está bien prohibir, por ejemplo, prohibir las drogas es buenísimo. Yo tengo muchos pacientes adolescentes que consumen drogas que sus papás nunca les han dicho, hijo, te prohíbo que fumes marihuana. Y si es correcto hacerlo. Más bien es la disciplina. Muchas veces los papás no sabemos cómo aplicar la disciplina. Entonces se dispara mucho. Te pones súper estricto o de plano súper relajado. Y no, tiene que haber un punto medio. Una constancia. Sí, como que decirlo, bueno, las drogas, bueno, sabes perfectamente que las drogas hacen daño. Yo va a haber un momento en el que yo no te voy a poder prohibir toda la vida las cosas que la hagas, pero sabes que sí puede afectar tu salud y que sí podría afectar hasta tu familia. No, y aprovechar también los medios que ya tenemos también al alcance, decirle, métete, o me meto contigo, vamos a buscar todo lo que pasa de drogas, testimoniales, todo, decir, esto es real. ¿Le quieres entrar a ese mundo o no? Esa es tu decisión. Yo no puedo decidir por ti, pero ve lo que te vas a hacer. Sí, exacto. Es un trabajo que hacemos mucho los psicólogos, la psicoeducación. Ven y ve un video en YouTube para que veas el daño que causa el tabaco, el daño que causa las consecuencias, los efectos. Para que vayan conociendo. Pues muchísimas gracias, Rafael. Gracias a ustedes. Gracias ahora sí por asesorarnos, ayudarnos con este tema tan importante de los adolescentes. Pero nosotros tenemos más temas aquí en De Buenas. Y Osiris, ¿qué tenemos? Así es, Sapio, por lo pronto vámonos rápidamente a un corte. Al regresar tenemos la presencia de Horacio Palencia. Esto es De Buenas, ya volvemos. ¿Cómo está? Muy bien, ¿estás?